Cuando invité a mi familia a mi ceremonia de premiación, papá se rió, solo una humilde maestra. Mi hermana respondió, estamos ocupados, vamos a cenar. A mamá le gustó el mensaje. Sonreí y dije, está bien. Esa noche, mientras comían, papá revisaba su teléfono y se quedó helado. ¿Qué es esto? Soy Emily, tengo 32 años, y he pasado toda mi vida siendo la hija que mis padres olvidaron amar. El octubre pasado, envié a mi familia la invitación más importante de mi carrera. La respuesta de mi padre fue reírse y llamarme solo una humilde maestra. Mi hermana dijo que estaba demasiado ocupada. Tenía planes para cenar. Mi madre ni siquiera se molestó en escribir una respuesta. Simplemente le dio me gusta al mensaje de mi hermana y siguió adelante. Me quedé mirando mi teléfono durante mucho tiempo esa noche. Luego escribí 2 palabras, está bien. Pero lo que no sabían, lo que ninguno de ellos podría haber predicho, era que 48 horas después, mi padre estaría sentado en un restaurante abarrotado, revisando su teléfono, cuando su rostro se pondría blanco como el papel. Porque en esa pantalla, frente a millones de espectadores, estaba yo. Antes de continuar, si esta historia te llega, por favor, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte, pero solo si realmente conectas con ella. Dejen un comentario abajo. ¿Desde dónde nos están viendo y qué hora es allí? Ahora, permítanme llevarlos 3 semanas antes de esa noche, al día en que un solo sobre lo cambió todo. El sol de otoño se ponía detrás de la escuela secundaria Jefferson cuando terminé de limpiar la última pizarra. El aula 214 había sido mi segundo hogar durante 8 años. Las tarjetas de agradecimiento de los estudiantes cubrían una pared entera. Notas escritas a mano con crayones, marcadores y, a veces, un lápiz tembloroso de niños que nunca antes habían escrito una carta. Estaba recogiendo mi bolso cuando mi teléfono vibró. Mamá. Emily, cariño, solo quería que supieras que Victoria ganó su caso hoy. El grande. Ya sabes, la demanda farmacéutica. Sonreí genuinamente. Eso es maravilloso, mamá. Dile que le doy mis felicitaciones. Estamos planeando una cena este fin de semana para celebrar. Tu padre está muy orgulloso. Ya ha llamado a todo el mundo. Su voz prácticamente brillaba a través del altavoz. ¿Suena bien? Ah, y antes de que se me olvide, hubo un murmullo al otro lado. En realidad, cariño, necesito devolverle la llamada a Vicky. Está esperando. Hablamos más tarde. Claro, mamá. De hecho, tenía algo que... El tono de línea me interrumpió. Me quedé mirando el teléfono. La pantalla se oscureció. Sobre mi escritorio había un sobre sin abrir. Papel grueso de color crema, un sello oficial del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Llevaba 2 días con él en mi bolso, esperando el momento adecuado para compartir la noticia. Lo cogí de nuevo y pasé el pulgar por las letras en relieve, Comité de Selección del Maestro Nacional del Año. Dentro había una invitación que la mayoría de los educadores nunca reciben en toda su carrera. Yo era una de las 4 finalistas del país. La ceremonia sería en Washington, D.C. El secretario de Educación entregaría el premio. C-SPAN lo transmitiría en vivo. Miré las tarjetas de agradecimiento en mi pared. Al menos a alguien le importaba. No era la primera vez que me interrumpían a mitad de una frase. Hace 3 años, en mi graduación de maestría, papá y mamá llegaron 2 horas tarde. Tráfico, dijeron. Pero a la mañana siguiente, oí a mamá por teléfono presumiendo ante la tía Patricia, llegamos justo a tiempo para la cena de la Asociación de Abogados de Victoria anoche. Estaba deslumbrante al aceptar ese premio. Se habían ido temprano de mi ceremonia. Nunca me lo dijeron. Hace 2 años, en mi 30º cumpleaños, nadie llamó. Ni papá, ni mamá, ni Victoria. 3 días después, mamá me envió un mensaje de texto. ¡Ay, cariño, ¿fue tu cumpleaños la semana pasada? El tiempo vuela. Tenemos que almorzar pronto. Nunca lo hicimos. La Navidad pasada, Victoria anunció su ascenso a asociada senior. Papá abrió una botella de su vino para ocasiones especiales, el que había estado guardando durante 15 años.
Cuando mencioné que mis estudiantes habían recaudado suficiente dinero para comprar libros nuevos para la biblioteca de la escuela, él asintió distraídamente y le preguntó a Victoria sobre su bonificación. Aprendí a dejar de tener expectativas, pero esta carta, esto era diferente. La leí de nuevo, más despacio esta vez. Estimada señorita Carter, nos honra informarle que ha sido seleccionada como finalista para el Premio al Maestro Nacional del Año. Su nominación fue presentada por un distinguido educador cuya identidad, según la tradición, permanecerá confidencial hasta la ceremonia. Un distinguido educador, alguien que creía en mí lo suficiente como para proponer mi nombre para el más alto honor en la educación estadounidense. Mi corazón latió más rápido. Quizás esta vez sería diferente. Quizás si vieran la invitación oficial, el sello del gobierno, las palabras Washington D.C. y Secretario de Educación, quizás entonces finalmente lo entenderían. Abrí el chat grupal de mi familia y comencé a escribir. Pasó una semana. Llevé esa invitación a todas partes, en mi bolso, en mi mesita de noche, en mi corazón. La leí tantas veces que los pliegues comenzaron a desgastarse. Finalmente, decidí que era hora de decírselo a mi familia. Reescribí ese mensaje 11 veces. El primer borrador era demasiado largo. 3 párrafos explicando lo que significaba el premio, lo raro que era, cómo el secretario de Educación estaría allí. Lo borré. Demasiado desesperado. El segundo era demasiado corto. Hola, estoy nominada para un premio. ¿Quieren venir? Sentía como si ya me estuviera disculpando por preguntar. Para el borrador número 11, lo había reducido a lo esencial. Hola a todos. Tengo noticias. He sido seleccionada como finalista para el Premio al Maestro Nacional del Año. La ceremonia es el 15 de octubre en Washington D.C. Significaría mucho para mí si pudieran estar allí. He adjuntado la invitación oficial con todos los detalles. Con cariño, Emily. Adjunté el PDF, el que tenía el membrete del Departamento de Educación, el sello dorado, el lenguaje formal sobre honrar a los mejores educadores de Estados Unidos. Mi pulgar se cernió sobre el botón de enviar. Durante un minuto entero, no pude presionarlo. ¿Y si decían que no? ¿Y si se reían? ¿Y si no respondían en absoluto? Pero, ¿y si, solo por esta vez, aparecían? Presioné enviar. Luego esperé. Hice la cena, revisé mi teléfono, corregí trabajos, revisé mi teléfono, vi la mitad de un episodio de algo que no recuerdo. Revisé mi teléfono. Nada. Para la medianoche, el mensaje mostraba que los 3 lo habían leído. Sin respuesta. Me dormí con el teléfono en la almohada, con la pantalla hacia arriba. A las 7:42 de la mañana siguiente, me desperté con una notificación. Mi corazón dio un vuelco. 3 puntos grises aparecieron bajo el nombre de papá. Estaba escribiendo, finalmente. Después de todos estos años, tal vez. Los puntos desaparecieron, luego reaparecieron. Entonces apareció un mensaje. El mensaje de papá tenía 9 palabras. Solo un premio de una humilde maestra. No voy a volar a Washington para esa tontería. Lo leí 3 veces. Cada vez, las palabras cortaban más profundo. Solo una humilde maestra. Antes de que pudiera procesarlo, apareció la respuesta de Victoria. Lo siento, Mark y yo tenemos planes para cenar esa noche. No puedo cancelar. Es importante. ¿Lo entiendes, verdad? El emoji. De hecho, añadió una carita sonriente. Miré la pantalla, esperando que mamá dijera algo, que me defendiera, que sugiriera que reprogramaran la cena, que reconociera que su hija había logrado algo que la mayoría de los maestros solo sueñan. En su lugar, apareció una pequeña notificación. A Diane Carter le gustó el mensaje de Victoria. Eso fue todo. Sin palabras. Sin un felicidades de todos modos, cariño. Sin un lo celebraremos cuando vuelvas. Solo un pulgar hacia arriba en el rechazo de mi hermana. Mi pecho se apretó. El dolor familiar se instaló. El que había llevado desde que tenía 12 años, viendo a papá colgar el boletín de notas de Victoria en el refrigerador, mientras que el mío iba directamente a un cajón. Dejé mi teléfono, lo levanté,
Lo dejé de nuevo. ¿Qué le dices a la gente que deja tan claro que no importas? Escribí 2 palabras. Está bien. Y después 2 más. No se preocupen. No lloré. Había dejado de llorar por mi familia hace años. En su lugar, sentí que algo más duro se instalaba en mi pecho. Una resolución. Iría a Washington sola. Me sentaría en esa audiencia sola. Y ya sea que ganara o perdiera, sabría que me había ganado mi lugar allí. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Victoria. Por cierto, deberías pensar en un cambio de carrera. La enseñanza no va a ninguna parte. Solo intento ayudar. Apagué mi teléfono. Esa noche, me senté sola en mi apartamento, un primer piso sin ascensor que papá una vez llamó deprimente y Victoria describió como pintoresco de una manera triste. Miré mi título de maestría en la pared. Summa cum laude. 3 años de clases nocturnas mientras enseñaba a tiempo completo. Papá también se había perdido esa graduación. Mi teléfono sonó. Casi lo ignoro, pero el identificador de llamadas decía, abuela Marta. Respondí al instante. Emily, cariño. Su voz era cálida, firme, todo lo que las voces de mis padres no eran. Me enteré de la nominación. Hice una pausa. ¿Cómo lo supiste? Oh, las noticias viajan en los círculos educativos. Pude oír su sonrisa a través del teléfono. ¿Se lo dijiste a tus padres? El silencio fue mi respuesta. Ah, entendió. Siempre lo hacía. Emily, escúchame. ¿Leíste la carta de nominación con atención? Sí. Decía que el nominador deseaba permanecer en el anonimato. Y mencionaba que esta persona había nominado a 6 maestros a lo largo de los años. Se me cortó la respiración. ¿Cómo sabes lo que dice la carta? La abuela Marta había sido directora durante 35 años. Antes de jubilarse, había transformado 3 escuelas en decadencia en modelos de excelencia. En los círculos educativos, su nombre tenía un peso que nunca había entendido del todo. Digamos que tengo viejos amigos en el comité. Su voz se suavizó. Emily, estaré en la ceremonia. No me la perdería por nada del mundo. Abuela, no tienes que volar hasta. Estaré allí. Su tono no dejaba lugar a discusión. Y Emily, no te preocupes por tus padres. La verdad tiene una forma de encontrar a la gente, a veces cuando menos se lo esperan. ¿Qué quieres decir? Hizo una pausa. Solo concéntrate en tu discurso, cariño. Te veré en Washington. La llamada terminó. Me quedé mirando mi teléfono, con el corazón acelerado. ¿Qué sabía ella que yo no? 2 días antes de mi vuelo a Washington, mamá llamó. Emily, vamos a tener una cena el domingo. Tu padre insiste. Quiere a toda la familia junta. Tengo que hacer la maleta. Es solo una cena, cariño. Victoria tiene noticias emocionantes que compartir. Por supuesto que las tenía. Llegué a casa de mis padres a las 6 en punto. La mesa del comedor estaba puesta con la vajilla buena, la que solo usaban para ocasiones especiales. Las velas parpadeaban. El vino respiraba en un decantador de cristal. Victoria estaba sentada a la cabecera de la mesa, radiante. Emily se levantó para darme un beso al aire en la mejilla. Me alegro de que hayas podido venir. Mark, su esposo, ofreció un educado asentimiento. Siempre había sido callado con mi familia, un observador más que un participante. Papá levantó su copa. Antes de comer, me gustaría proponer un brindis por Victoria, que acaba de ser nombrada socia en Michelin Associates, la socia más joven en la historia de la firma. Socia, miré a mi hermana. Felicidades, Victoria. Es impresionante. Gracias. Se alisó la blusa de seda. Ha costado mucho tiempo. Mamá sonrió radiante. ¿Ves, Emily? Así es como se ve el trabajo duro. Resultados reales, éxito real. Dejé mi tenedor. Victoria, continuó papá. Dile a Emily cuál es tu nuevo salario.
Papá, se rió Victoria. ¿Eso es de mal gusto? Vamos. Deberías saber lo que la ambición puede lograr. Victoria se encogió de hombros. Digamos que es sustancial. 7 cifras, anunció papá con orgullo. Mi hija, 7 cifras. La mesa se quedó en silencio. Todos me miraron. Eso es maravilloso, dije en voz baja. Papá se inclinó hacia adelante. Y bien, Emily, ¿qué hay de nuevo contigo? ¿Todavía enseñando a esos que son? ¿Alumnos de 8º grado? 7º y 8º. Él asintió lentamente. ¿Cierto? ¿Y esa pequeña ceremonia que mencionaste? ¿Cuándo es de nuevo? El martes. Ah. Cogió su vino. Una cosa de agradecimiento a los maestros. Es el premio nacional al maestro del. Cierto, cierto. Agitó la mano. ¡Qué bonito! Victoria inclinó la cabeza, con esa familiar sonrisa condescendiente en los labios. Entonces, ¿qué gana exactamente una maestra en estos días, si no te importa que pregunte? Sabía a dónde iba esto. Alrededor de $52.000 al año. Victoria miró a Mark, reprimiendo una risa. Cariño, eso es menos que mi bonificación mensual. Mark se movió incómodo en su asiento. Papá asintió gravemente. ¿Ves, Emily? Esto es exactamente lo que he estado diciendo. La enseñanza no tiene futuro, ni potencial de crecimiento. Eres inteligente. Podrías haber hecho cualquier cosa. Hice algo. Mi voz se mantuvo firme. Elegí enseñar. ¿Pero por qué? Mamá se inclinó hacia adelante, genuinamente confundida. Podrías haber sido abogada como Victoria, o haberte metido en los negocios como tu padre. En cambio, estás atrapada en un aula con los hijos de otras personas. Amo a mis estudiantes. El amor no paga las facturas, dijo papá. Mis facturas están pagadas. Apenas, Victoria bebió un sorbo de su vino. Quiero decir, ¿ese apartamento en el que vives? Sin ofender, pero es un poco. ¿Un poco qué? Se encogió de hombros. ¿Triste? ¿Es triste, Emily? Puse mi servilleta lentamente, deliberadamente. Lamento que mi vida no cumpla con sus estándares. Solo estamos preocupados por ti. La voz de mamá adquirió ese tono herido que usaba como un arma. Como tu familia, somos. Buena en ser mal pagada, quizás, murmuró Victoria en voz baja, pero oí cada palabra. Entonces sucedió algo inesperado. Mark se aclaró la garganta. Se inclinó hacia mí, con la voz lo suficientemente baja como para que solo yo pudiera oír. Por si sirve de algo, dijo en voz baja, creo que lo que haces importa. Mi maestra de 3er grado me cambió la vida. Nuestras miradas se encontraron. Él asintió una vez y luego desvió la mirada. Guardé ese momento. El primer indicio de un aliado en territorio enemigo. Llegó el postre. No había tocado mi plato principal. Debería irme. Me levanté, cogiendo mi bolso. Tengo un vuelo temprano mañana. Ya, mamá frunció el ceño. Pero ni siquiera hemos hablado de la fiesta de promoción de Victoria. Es el próximo mes. Vamos a alquilar el Bellevue. Revisaré mi calendario. Victoria sonrió con suficiencia. Déjame adivinar. Volando en clase turista a tu pequeña ceremonia, con salario de maestra y todo. Me detuve en la puerta y me volví. En realidad, el Departamento de Educación cubre todos los gastos de viaje. Mantuve mi voz tranquila, casi agradable. Primera clase. La mesa se quedó en silencio. El tenedor de papá se detuvo a medio camino de su boca. ¿El Departamento de Educación? ¿Por un premio de maestra? Es un premio nacional, papá. Sostuve su mirada. Transmitido en vivo por C-SPAN. El secretario de Educación lo presenta personalmente, pero tú no lo sabrías. ¿Por qué no lo sabría? ¿Por qué no leíste la invitación que te envié? Nadie habló. La sonrisa de Victoria vaciló.
De todos modos, me puse el abrigo. Felicidades de nuevo, Victoria. Disfruten de su fiesta. Conduje a casa en silencio. Sin radio, sin podcast, solo el zumbido del motor y mis propios pensamientos. En un semáforo en rojo, mi teléfono vibró. Una notificación por correo electrónico. Señorita Carter, soy Sarah Michey de la redacción de educación de CNN. Nos gustaría solicitar una breve entrevista antes de la ceremonia del martes. Su nominación ha generado un interés significativo. Por favor, confirme su disponibilidad a la mayor brevedad posible. CNN. Lo leí 2 veces, 3 veces. Mi familia pensaba que iba a una pequeña ceremonia, una palmadita en la espalda, un trofeo de participación. No tenían ni idea. Y por primera vez, me di cuenta de que no quería decírselo. Que lo descubrieran por sí mismos. Algunas verdades es mejor descubrirlas que contarlas. El lunes por la mañana, mi maleta estaba junto a la puerta. Una bolsa modesta, cuidadosamente empacada, un vestido profesional, zapatos cómodos, el discurso que había reescrito 40 veces. El Dr. James Walker, mi director, llamó justo cuando estaba cerrando la puerta. Emily, quería hablar contigo antes de que te fueras. Su voz transmitía una calidez en la que había llegado a confiar a lo largo de los años. Toda la escuela te está apoyando. Estamos planeando una fiesta para ver la transmisión en la cafetería. Dr. Walker, no tiene que hacerlo. ¿Estás bromeando? La escuela secundaria Jefferson nunca ha tenido un finalista para el premio al Maestro Nacional del Año. Esto es histórico. Hizo una pausa. Emily, ¿sabes quién te nominó? La carta decía que deseaban permanecer en el anonimato. Bueno, he estado en la educación durante 30 años y oigo cosas. Su voz bajó ligeramente. La persona que propuso tu nombre es una leyenda en nuestro campo. Solo ha nominado a 6 maestros en toda su carrera. Mi pulso se aceleró. ¿6? ¿Y los 6 ganaron? Agarré mi teléfono con más fuerza. ¿Quién es ella? No puedo decirlo con certeza, pero Emily fue directora durante 35 años, transformó 3 escuelas en decadencia. El secretario de Educación la llama personalmente para pedirle consejo. Dejó que eso calara. Quienquiera que te haya nominado no lo hizo a la ligera. Vieron algo extraordinario, Dr. Walker. Ve a Washington. Mantén la cabeza alta. Y Emily, su voz se suavizó. Puede que tu familia no entienda lo que has construido, pero nosotros sí. Tus estudiantes sí, y eso importa. Colgué. Mi mente daba vueltas. Una mujer, una educadora legendaria, 35 años como directora. No podía ser. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de la abuela Marta. Buen viaje, cariño. No puedo esperar a verte mañana. Tengo algunos viejos amigos que están muy ansiosos por conocerte. Viejos amigos. ¿Qué estaba planeando? El vuelo al Aeropuerto Nacional Reagan fue surrealista. Primera clase significaba champán antes del despegue, asientos que se reclinaban completamente, una azafata que me llamaba señorita Carter como si fuera alguien importante. No estaba acostumbrada a que me trataran como si importara. Un coche negro esperaba en llegadas. El conductor sostenía un cartel con mi nombre. Cogió mi bolso, me abrió la puerta y me llevó al Willard Intercontinental, un hotel que solo había visto en películas sobre presidentes y gente influyente. El vestíbulo brillaba con candelabros de cristal, suelos de mármol, personal con uniformes impecables que me saludaban por mi nombre. Señorita Carter, bienvenida. Su suite está lista. Si necesita algo, lo que sea, no dude en pedirlo. Suite. No habitación. Suite. Conocí a los otros 3 finalistas en la recepción de esa noche. Michael Torres de Nuevo México, un profesor de ciencias que había construido un programa de robótica en un distrito con pocos fondos. Priya Sharma de Michigan, una maestra de inglés como segundo idioma que ayudaba a los niños inmigrantes a encontrar su voz. David Okonkwo de Georgia, un profesor de educación especial que había desarrollado nuevas técnicas para estudiantes no verbales.
Todos estábamos nerviosos, humildes, un poco abrumados. ¿Puedes creer esto?, susurró Priya, señalando la sala llena de funcionarios de educación y responsables políticos. Ayer estaba corrigiendo pruebas de ortografía. Michael asintió. Mi director tuvo que convencerme de que la carta de nominación no era una estafa. Nos reímos, la risa aliviada de personas que habían pasado sus carreras siendo subestimadas. Entonces alguien me entregó un programa para la ceremonia de mañana. Revisé la lista de asistentes, miembros del comité, secretarios de educación de 12 estados, rectores de universidades. Entonces lo vi. Invitada de honor, Martha Reynolds. No invitada, no asistente. Invitada de honor. Mi abuela no solo venía a apoyarme. Iba a ser homenajeada. ¿Qué había hecho? ¿Qué iba a pasar mañana? La encontré en el vestíbulo del hotel a la mañana siguiente. La abuela Marta estaba sentada en un sillón orejero junto a la ventana. La luz de la mañana iluminaba las canas de su pelo. A sus 84 años, todavía se comportaba como la directora que había sido, espalda recta, mirada aguda, imponiendo respeto sin exigirlo. Se levantó cuando me vio. Su abrazo fue feroz. Mi niña, susurró. Mi brillante y hermosa niña. Abuela, me aparté, buscando en su rostro. ¿Qué está pasando? ¿Por qué eres la invitada de honor? Sonrió, la sonrisa de alguien que guarda un maravilloso secreto. Siéntate conmigo, Emily. Nos sentamos en sillas contiguas. Tomó mis manos entre las suyas. He estado observando tu carrera desde el día en que entraste en tu primera aula. Sus ojos brillaban. Cada estudiante que salvaste. Cada padre que me dijo cómo te quedabas hasta tarde para ayudar a su hijo. Cada colega que dijo que los inspirabas a ser mejores maestros. Recopilaste historias sobre mí. Recopilé pruebas. Apretó mis manos. Emily, hace 6 años, quise nominarte, pero no estabas lista. Aún no habías encontrado tu voz, así que esperé. Se me hizo un nudo en la garganta. La carta de nominación decía, 6 maestros, 30 años, los 6 ganaron. Ella asintió. No presento nombres a la ligera. Cuando recomiendo a alguien, el comité escucha porque saben que he hecho mis deberes. Abuela, hay más. Se inclinó más cerca. Esta noche, durante la ceremonia, un exalumno hablará sobre cada finalista. Hice arreglos para que uno de los tuyos estuviera aquí. Alguien cuya vida cambiaste. ¿Quién? Ya verás. Sus ojos brillaron. Y Emily, no te preocupes por tus padres. Verán la transmisión. Todo el país lo hará. Y cuando lo hagan, finalmente entenderán lo que han sido demasiado ciegos para notar. Me besó en la frente. Ahora, ve a practicar tu discurso. Lo vas a necesitar. Mientras me preparaba en Washington, a 300 millas de distancia en Filadelfia, mi hermana estaba almorzando. No lo supe en ese momento. Me enteré más tarde por capturas de pantalla que eventualmente circularían por las redes sociales, compartidas por personas que habían estado en esa mesa. Victoria había elegido Tula Stable, un lugar exclusivo donde las reservas se hacían con un año de antelación. Sus acompañantes eran 3 abogadas de firmas rivales, mujeres con las que trabajaba, competía y, ocasionalmente, hacía amistad. Una de ellas, Megan Cross, levantó la vista de su ensalada. Oye, ¿tu hermana no es maestra? Vi algo en línea sobre una ceremonia de premiación nacional hoy. Victoria lo desestimó con un gesto. Oh, eso. Es solo una cosa de agradecimiento a los maestros. Ya sabes cómo son. Todos reciben un trofeo. Pero, maestra nacional del año. Otra mujer, Joanna Price, pareció escéptica. Eso suena bastante significativo. Por favor, se rió Victoria. No es como si estuviera ganando un premio Nobel. Es solo enseñanza. Megan y Joanna intercambiaron miradas. Enseñar es realmente difícil, dijo Megan con cuidado. La maestra de 3er grado de mi hijo básicamente le salvó la vida. Victoria bebió un sorbo de su vino.
Estoy segura de que Emily es buena en lo que hace, pero seamos honestos, si tuviera ambición real, no se habría conformado con un salario de $50.000 y un aula llena de los hijos de otras personas. La mesa se quedó en silencio. Lo que Victoria no sabía, lo que nadie en esa mesa le dijo, era que Joanna Price no era solo una abogada. Antes de pasarse al derecho, había pasado 5 años como reportera de educación para el Philadelphia Inquirer. Todavía tenía contactos allí y tenía su teléfono fuera, escribiendo notas sobre la conversación. Algunas personas cavan sus propias tumbas con sus palabras. Simplemente no se dan cuenta hasta que la tierra comienza a caer. Esa noche, 15 de octubre, 6:47 de la tarde, hora del este, la familia Carter llegó a Park Brasserie, un restaurante francés en Rittenhouse Square. Victoria había reservado la mejor mesa, vista a la ventana, mantel blanco, una botella de Dom Perignon enfriándose en un cubo de plata. Por Victoria, papá levantó su copa. Socia a los 36. No podría estar más orgulloso. Por Victoria, repitió mamá, sus pendientes de diamantes capturando la luz de las velas. Chocaron las copas, rieron, pidieron aperitivos que costaban más de lo que yo ganaba en un día. Así es como se celebran los logros reales, dijo papá, reclinándose en su silla. No una ceremonia de certificados en el gimnasio de una escuela secundaria. Victoria sonrió. Hablando de eso, no es la cosita de Emily ahora mismo. Mamá miró su reloj. Supongo. Dijo que empezaba a las 7. Me pregunto cuánta gente habrá allí. Victoria se burló. ¿20? ¿30? Probablemente alguna sala de conferencias. Papá estuvo de acuerdo. Sándwiches de miga y una presentación de PowerPoint. Mark, el esposo de Victoria, se mantuvo en silencio. Miraba su plato, con la mandíbula apretada, claramente incómodo con la conversación. Cuando Victoria se burló de la cosita de Emily, abrió la boca como para hablar, pero luego captó la mirada aguda de Victoria y desvió la vista. «Sabes», dijo mamá, «me siento un poco mal. Quizás deberíamos haber enviado flores o algo». «¿Para qué?», se burló Victoria. «Es maestra, mamá. Reparten estos premios constantemente. Mejor asistencia, mejor tablón de anuncios. No tiene sentido». «Aún así, es mi hija y eligió su camino». La voz de papá se endureció. «Le hemos ofrecido oportunidades. Las rechazó todas. Si quiere desperdiciar su potencial jugando al jardín de infancia, es su elección». Mark se aclaró la garganta. «En realidad, creo que es 7º y 8º grado. Y la nominación decía, Maestra Nacional del...». «Mark». Victoria le lanzó una mirada. «Ahora no». Él se calló. Al otro lado del país, en Washington, D.C., las luces del gran salón de baile se atenuaban. 2000 personas tomaron sus asientos, las cámaras se prepararon para grabar, y yo me coloqué detrás del telón, con el corazón palpitando. De acuerdo, necesito hacer una pausa aquí por un segundo. En este momento, mi familia está sentada en ese elegante restaurante, completamente ajena, riéndose de mi pequeña ceremonia, y yo estoy de pie entre bastidores en Washington, D.C., a punto de salir frente a millones de personas. ¿Qué creen que pasará después? Dejen su predicción en los comentarios. Y si ahora mismo están en el equipo de Emily, pulsen el botón de me gusta. Veamos cuántos de nosotros hemos estado en su lugar. Ahora, volvamos a esa noche. El gran salón de baile del Kennedy Center me dejó sin aliento. 2000 personas. Candelabros de cristal arrojando luz dorada sobre un mar de mesas redondas cubiertas de blanco. Banderas estadounidenses flanqueando un escenario que parecía extenderse para siempre. Y cámaras. Tantas cámaras posicionadas en cada ángulo. Un asistente de producción me tocó el codo. Señorita Carter, entrará por el lado izquierdo del escenario cuando la llamen por su nombre. Solo siga el foco. Asentí, sin confiar en mi voz. A través de una abertura en el telón, vi a la abuela Marta en la primera fila, sentada directamente detrás de un cartel que decía, invitada de honor. Llevaba su mejor traje azul marino, los pendientes de perlas que el abuelo le había regalado hace 50 años. Sus ojos ya brillaban.
El secretario de Educación se acercó al podio. Las cámaras se giraron hacia él. Buenas noches. Estamos aquí esta noche para honrar a los mejores educadores de Estados Unidos. Sentí mi teléfono vibrar en mi bolso de mano. Un mensaje de la abuela. Estoy muy orgullosa de ti. Tus padres pronto verán lo que siempre he sabido. Todo el país está a punto de conocer a la Emily que amo. Todo el país. C-SPAN estaba transmitiendo en vivo. CNN tenía un equipo de cámaras. Periodistas de educación de todos los principales medios de comunicación estaban tomando notas. Y en Filadelfia, mi familia estaba comiendo cocina francesa, burlándose de lo que asumían que era una pequeña ceremonia. Representando lo mejor de lo que la educación puede ser, continuó el secretario. Maestros que van más allá del plan de estudios, que ven potencial donde otros ven problemas, que cambian vidas, un estudiante a la vez. Cerré los ojos, respiré. Pasara lo que pasara, me había ganado mi lugar aquí. No por la aprobación de mi familia. No por el dinero, el estatus o el prestigio. Porque me presenté todos los días durante 12 años por niños que no tenían a nadie más. Mi nombre fue llamado. Salí a la luz. Antes de anunciar nuestros resultados finales, dijo el secretario, cada finalista escuchará a un exalumno cuya vida tocaron. Por favor, demos la bienvenida a Marcus Thompson. Mi corazón se detuvo. Marcus. El pequeño Marcus Thompson, que solía sentarse en la parte de atrás de mi clase con agujeros en los zapatos y hambre en los ojos, que entregaba tareas escritas en servilletas porque no podía permitirse cuadernos, que una vez me dijo que probablemente estaría muerto a los 20 años. Pero el hombre que caminaba hacia el micrófono ya no era pequeño. Marcus Thompson medía más de 1,80 m, era de hombros anchos y llevaba un traje perfectamente entallado. Una tarjeta de identificación de la Universidad Johns Hopkins colgaba de su bolsillo. A los 28 años, era un residente de segundo año en cirugía pediátrica. Cuando tenía 16 años, comenzó Marcus, con voz firme, no tenía hogar. La audiencia guardó silencio. Mi madre estaba en prisión. Dormía en mi coche. Había renunciado a todo. A la escuela, a la vida, a mí mismo. Entonces entré en la clase de inglés de la señorita Carter. Hizo una pausa y me miró directamente. Ella notaba cosas. Que siempre tenía hambre, que usaba la misma ropa todos los días, que me encogía cuando la gente se movía demasiado rápido. Su voz se quebró ligeramente. Nunca lo anunció. Nunca me hizo sentir como un caso de caridad. Simplemente ayudó. Sentí que se me acumulaban las lágrimas. Me compró comida, me llevó a entrevistas para becas, se quedó después de la escuela durante horas ayudándome con mis solicitudes para la universidad. Cuando entré en Johns Hopkins, la señorita Carter fue la primera persona a la que llamé. No porque fuera mi maestra, sino porque fue la primera adulta que creyó que podía ser algo. Marcus se secó los ojos. La señorita Carter no me salvó la vida con grandes gestos. La salvó con pequeños actos de bondad todos los días. Hoy soy médico gracias a ella. La audiencia se puso de pie. 2000 personas de pie, aplaudiéndome. El aplauso se desvaneció. El secretario de Educación regresó al podio con un sobre de color crema en sus manos. El comité de selección ha revisado cientos de nominaciones de todo el país. Los 4 finalistas que han visto esta noche representan lo mejor de la educación estadounidense, hizo una pausa. Pero solo uno puede recibir nuestro más alto honor. No podía respirar. A mi lado, Priya Sharma me apretó la mano. Michael Torres cerró los ojos. David Okonkwo susurró lo que parecía una oración. El secretario rompió el sello. El maestro nacional del año 2024 es. Silencio. 2000 personas conteniendo la respiración. Emily Carter de Filadelfia, Pensilvania. La sala estalló. No me moví. No podía moverme. Priya tuvo que empujarme físicamente hacia adelante. Ve, se rió entre lágrimas. Ve. El camino hacia ese escenario se sintió como un sueño. Luces borrosas, aplausos atronadores, rostros sonrientes, 2000 extraños de pie,
celebrando a una maestra de una escuela secundaria con pocos fondos que simplemente se había negado a rendirse con sus hijos. El secretario me estrechó la mano. Las cámaras destellaron. En la multitud, vi a Marcus. Lloraba abiertamente ahora, aplaudiendo tan fuerte que sus manos debían dolerle. Nuestras miradas se encontraron. Dijo 2 palabras con los labios: gracias. No. Gracias a ti, Marcus, por convertirte en la prueba de que lo que hago importa. Alguien me entregó un trofeo de cristal tan hermoso que tenía miedo de sostenerlo. Felicidades, señorita Carter. El secretario se acercó. Su abuela es una fuerza de la naturaleza. Ha estado diciéndole a todo el mundo que ganarías durante meses. Miré a la audiencia y encontré a la abuela Marta en la primera fila. Sollozaba abiertamente, con alegría, con las manos entrelazadas como si estuviera rezando. Nunca la había visto llorar antes. En la parte inferior de la pantalla, apareció un titular de CNN. Última hora, la maestra de Filadelfia Emily Carter nombrada Maestra Nacional del Año, nominada por la legendaria educadora Martha Reynolds. Millones de estadounidenses vieron ese titular, incluyendo, aunque yo no lo sabía todavía, a 3 personas en un restaurante francés que acababan de pedir el postre. Filadelfia, 7:52 de la tarde. Richard Carter se limpió la boca con una servilleta de lino y cogió su teléfono. Una costumbre, revisar las acciones, las noticias, mantenerse conectado con el mundo que importaba. Una notificación de CNN estaba en la parte superior de su pantalla. Última hora, maestra de Filadelfia gana prestigioso premio nacional. Casi la ignora. Filadelfia tenía miles de maestros. ¿Cuáles eran las probabilidades? Entonces vio la foto. Su mano se congeló. La imagen mostraba a una mujer en un escenario estrechando la mano de un hombre con un traje oscuro. Detrás de ellos, una enorme pantalla mostraba las palabras: Maestro Nacional del año 2024. La mujer era su hija. Richard, Diane notó su expresión. ¿Qué pasa? Malas noticias del mercado. No podía hablar. Le tendió el teléfono con mano temblorosa. Diane lo cogió y entrecerró los ojos para ver la pantalla. Su rostro palideció. Esa es Emily. ¿Qué? Victoria agarró el teléfono. Su copa de vino se volcó. El líquido rojo se extendió por el mantel blanco. No, eso no puede ser. Dijo que era solo una pequeña ceremonia. El secretario de Educación, susurró papá. Está estrechando la mano del secretario de Educación. Mark se inclinó para mirar. Su expresión era indescifrable. CNN, dijo en voz baja. Esa es la cámara de CNN. Esto se está transmitiendo a nivel nacional. Victoria se desplazó frenéticamente. Más fotos. Emily en el podio. Emily recibiendo un trofeo de cristal. Emily rodeada de dignatarios aplaudiendo. Y luego el vídeo. Un joven negro en un micrófono. Lágrimas corriendo por su rostro. La señorita Carter no me salvó la vida con grandes gestos. La salvó con pequeños actos de bondad todos los días. ¡Oh, Dios mío! La voz de Victoria era apenas audible. Esto es realmente importante. El restaurante continuó a su alrededor. Los camareros se movían. Los comensales reían. La música sonaba. La familia Carter estaba sentada, congelada, en medio de todo. De vuelta en Washington, yo estaba de pie en el podio, agarrando mi trofeo, mirando a 2000 rostros que esperaban que hablara. El teleprompter estaba listo. Había escrito un discurso seguro. Estadísticas sobre la financiación de la educación, tópicos sobre la importancia de los maestros. Lo ignoré. Al crecer, comencé, mi voz sorprendentemente firme, me dijeron que la enseñanza no era una carrera de verdad. La audiencia se movió. Este no era el discurso de gratitud esperado. Me dijeron que estaba desperdiciando mi potencial, que nunca llegaría a nada, que el éxito significaba dinero, y que los maestros, hice una pausa, los maestros eran solo personas que no podían triunfar en ningún otro lugar. Silencio.
Pero esta noche, estoy aquí gracias a una persona que nunca dejó de creer en mí. Encontré los ojos de la abuela Marta en la multitud. Mi abuela, Marta Reynolds. La cámara se giró hacia ella. Se llevó una mano al corazón. Abuela, me enseñaste algo que mis padres nunca pudieron. Que el éxito no se mide por el salario o el estatus. Se mide por las vidas que tocas, los estudiantes que levantas, las semillas que plantas y que florecen mucho después de que te hayas ido. Pensé en Marcus, en los cientos de estudiantes que habían pasado por mi aula, en las tarjetas de agradecimiento que cubrían mis paredes. A todos los maestros que nos ven esta noche, su trabajo importa. Su sacrificio importa. Sus estudiantes los recordarán mucho después de que olviden lo que les enseñaron. Recordarán cómo los hicieron sentir. Miré directamente a la cámara principal. Y a cualquiera que alguna vez le hayan dicho que no era suficiente, lo son. Su valor no lo determinan las personas que se niegan a verlo. Encuentren a las personas que sí lo ven. Aférrense a ellas y nunca, jamás, se disculpen por seguir su corazón. La ovación de pie duró 3 minutos completos. Nunca mencioné a mis padres por su nombre. No tuve que hacerlo. Todos los que miraban sabían quién no estaba allí. El teléfono comenzó a sonar antes de que terminaran los aplausos. En el restaurante de Filadelfia, la pantalla de Richard se iluminó con llamada tras llamada. Frank Morrison, su compañero de golf. Richard, acabo de ver a tu hija en CNN. ¿Por qué no estás allí? Lo dejó pasar al buzón de voz. Otra llamada. Su hermano Tom. Oye, Emily está en todas las noticias. Debes estar muy orgulloso. ¿Desde dónde lo están viendo? Buzón de voz. El teléfono de Diane vibró. Su vecina Ellen, su pastor, sus amigas del club de lectura, todos haciendo la misma pregunta, ¿por qué no estás con Emily? El teléfono de Victoria era lo peor de todo. Los mensajes de texto llegaron a raudales de colegas, amigos de la Facultad de Derecho, conocidos lejanos que apenas recordaba. Vi a tu hermana en la tele. ¡Qué genial! ¿Por qué no estuviste en la ceremonia? ¿Todo bien? Acabo de ver el discurso. Mencionó a alguien que creía en ella. Esa eres tú, ¿verdad? Victoria se quedó mirando ese último mensaje. La mentira sería tan fácil. Sí, por supuesto. Soy su mayor apoyo. Pero la gente había visto la transmisión. Habían oído a Emily agradecer a su abuela, y solo a su abuela. Una mujer se acercó a su mesa. Pelo canoso, rostro amable, una servilleta en la mano. Disculpen. No pude evitar notar, son ustedes la familia de Emily Carter. Señaló el teléfono que Diane todavía sostenía en la mano. Acabo de verla ganar en la tele. Deben estar muy orgullosos. Richard intentó sonreír. Sí, muy orgullosos. El rostro de la mujer cambió. Esperen, ¿por qué no están en la ceremonia? Washington no está tan lejos. Espera, balbuceó Diane. No había vuelos. Vuelos. La mujer frunció el ceño. Es un viaje de 3 horas en coche. La mesa se quedó en silencio. La expresión de la mujer cambió. Comprensión. Juicio. Lástima. Oh, dijo en voz baja. Ya veo. Se alejó sin decir una palabra más. La familia Carter se sentó en su caro restaurante, rodeada de testigos de su ausencia. Victoria se excusó para ir al baño. Necesitaba controlar esto. Contenerlo. Darle un giro. Sus dedos volaron sobre la pantalla de su teléfono. Muy orgullosa de mi increíble hermanita, Emily. Ojalá hubiéramos podido estar allí esta noche. La familia siempre es lo primero. Maestra Nacional del Año, hermana orgullosa. Añadió una foto de Emily de la transmisión. Captura de pantalla, recorte, filtro, publicado. En segundos, comenzaron los comentarios. Felicidades a tu hermana. Los maestros son héroes. Qué tierno que la estés apoyando. Victoria exhaló. Crisis gestionada.
Entonces apareció un nuevo comentario. Joanna Price, la abogada del almuerzo. La que Victoria había olvidado que una vez fue periodista. Qué curioso. Hoy en el almuerzo, lo llamaste, solo una cosa de agradecimiento a los maestros, y dijiste que la enseñanza no era una carrera de verdad. ¿Qué cambió? La sangre de Victoria se heló. Llegaron más comentarios. Espera, ¿qué? Joanna, pruebas, por favor. Vaya. Esto es incómodo. Joanna respondió con sus propias palabras. No una captura de pantalla, sino una cita directa de lo que Victoria había dicho en el almuerzo. Hoy en el almuerzo, Victoria llamó al Premio Nacional de su hermana, solo una cosa de agradecimiento a los maestros, y dijo que la carrera de Emily no iba a ninguna parte. Yo estaba allí. Lo oí. Otras 3 mujeres de ese almuerzo le dieron me gusta al comentario de Joanna. Una añadió, puedo confirmar. Fue incómodo presenciarlo. La publicación explotó. Victoria la borró, pero ya se habían hecho capturas de pantalla. Alguien ya la había compartido en Twitter. Alguien más estaba creando un TikTok. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un socio senior. Victoria, atención. Algunos clientes están preguntando sobre la situación en las redes sociales con tu hermana. La organización sin fines de lucro de educación que representamos vio la publicación. Quizás quieras adelantarte a esto. El estómago de Victoria se revolvió. La organización sin fines de lucro de educación, el mayor cliente pro bono de la firma. El caso que le habían asignado para liderar. Escribió de vuelta, me estoy encargando ahora. Pero, ¿cómo te encargas de una verdad que ya está ahí fuera? Las manos de Victoria temblaban. Intentó llamar a Emily. Buzón de voz. Intentó de nuevo. Buzón de voz. Un mensaje de texto de Mark. Quizás deberías volver a la mesa. La gente está mirando. Se miró en el espejo del baño. Pelo perfecto, maquillaje perfecto, la abogada perfecta que lo tenía todo. Todo excepto el respeto de su hermana. Y ahora, posiblemente, el de todos los demás también. Mi habitación de hotel estaba en silencio. La ceremonia había terminado hacía horas. La recepción con champán, las fotografías, los interminables apretones de manos, todo se mezclaba en una neblina dorada. Ahora era casi medianoche y yo estaba sentada al borde de mi cama, con el trofeo en la mesita de noche y el teléfono boca abajo sobre el edredón. Sabía que estaban intentando contactarme. 47 llamadas perdidas de papá, 23 de mamá, 15 de Victoria. No había abierto ni un solo mensaje de voz. No quería oír sus excusas, sus explicaciones, su repentino orgullo, ahora que todo el mundo estaba mirando. Un suave golpe en mi puerta. La abuela Marta estaba en el pasillo, envuelta en una bata de hotel, con los ojos todavía rojos de llorar. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado. Se acomodó en el sillón junto a la ventana. Durante un largo momento, nos quedamos sentadas en un cómodo silencio, mirando el monumento a Washington brillando contra el cielo nocturno. ¿Quieres hablar con ellos?, preguntó finalmente. Negué con la cabeza. No esta noche. Estás en tu derecho. Me volví para mirarla. ¿Sabías que esto pasaría, que lo verían? Sonrió suavemente. Sabía que la transmisión les llegaría. Lo que eligieran hacer con esa información siempre dependió de ellos. Sus ojos se encontraron con los míos. Emily, no organicé esto para castigar a tus padres. Lo organicé para honrarte a ti. Lo que están sintiendo ahora mismo, es una consecuencia de sus propias decisiones. Sentí que las lágrimas amenazaban. Solo quería que aparecieran una vez. Lo sé, cariño. Me tomó la mano. Pero algunas personas solo pueden ver el valor cuando el mundo se lo señala. Esa es su limitación, no la tuya. Me apoyé en su hombro. Por primera vez en mi vida, no necesitaba la validación de nadie más. Ya tenía la mía. Una semana después de Washington, las consecuencias continuaron. Richard Carter llegó a su partido de golf habitual de los martes en el Marán Golf Club.
4 hombres que conocía desde hacía 30 años, colegas, amigos, hombres que lo respetaban. Richard, gritó Frank Morrison. ¿Cómo está nuestro padre famoso? Los demás se rieron. No con Richard. De él. Oí que te perdiste la ceremonia porque estabas demasiado ocupado. Tom Harley se ajustó el guante. ¿Ocupado haciendo qué? Comiendo comida francesa. El rostro de Richard se enrojeció. Eso no teníamos un compromiso previo. Para celebrar a tu otra hija. Jim Patterson negó con la cabeza. Mientras tanto, Emily está estrechando la mano de miembros del gabinete en la televisión nacional. Vaya compromiso previo, Rich. A Diane no le fue mejor. En su club de lectura de ese jueves, las mujeres que normalmente discutían la última elección de Oprah pasaron los primeros 20 minutos discutiendo el discurso de Emily en su lugar. Esa frase sobre encontrar a personas que creen en ti, dijo Margaret Sullivan. Tan hermosa. ¿Estabas allí cuando lo dijo? Diane removió su té. Lo vimos desde casa. ¿Desde casa? Patricia Wells levantó una ceja. Pero fue en Washington. Eso está a solo unas horas de distancia. No pudimos conseguir vuelos. Vuelos, se rió Ellen Moore. Diane, puedes conducir hasta allí. Richard conduce hasta Nueva York para torneos de golf. Las mujeres intercambiaron miradas, del tipo que comunicaban volúmenes sin palabras. Diane dejó su taza de té y se fue temprano. Pero lo peor estaba reservado para Victoria. Las capturas de pantalla se habían extendido. El Twitter legal tenía opiniones. Un periódico local publicó un pequeño artículo, comentarios de abogada en almuerzo sobre hermana maestra se vuelven virales. El lunes siguiente, Victoria fue retirada discretamente del caso de la organización sin fines de lucro de educación. No es un castigo, dijo su socio supervisor. Es una cuestión de imagen. El cliente solicitó específicamente un abogado diferente. Nadie mencionó directamente la publicación en las redes sociales. No tuvieron que hacerlo. El camino de Victoria para convertirse en socia de capital no estaba bloqueado. Pero había aprendido algo importante. La reputación no se trata solo de ganar casos. Se trata de quién la gente cree que eres cuando nadie está mirando. Las acciones tienen consecuencias. A veces, simplemente tardan una semana en llegar. Pausa rápida. Quiero saber de ustedes. ¿Alguna vez han tenido un momento en el que su familia finalmente tuvo que enfrentar las consecuencias de cómo los trataron? Sé que no estoy sola en esto. Comenten abajo con su historia. Leo cada una de ellas. Y si todavía están aquí, gracias. Estamos casi al final, y créanme, se pone mejor. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Ahora, continuemos. 2 semanas después de Washington, acepté cenar en casa de mis padres. No porque quisiera, sino porque estaba lista. La casa se veía igual. Mismo ladrillo colonial, mismo césped cuidado, misma corona en la puerta que mamá cambiaba con las estaciones. Pero cuando entré por esa puerta principal, todo se sentía diferente. Mi familia ya estaba sentada en la sala de estar. Papá en su sillón. Mamá en el sofá. Victoria posada en el borde de un cojín como si necesitara huir en cualquier momento. Nadie se levantó para saludarme. ¿Emily? Papá se aclaró la garganta. Tenemos que hablar de lo que pasó. Me quedé de pie. ¿Lo que pasó? Gané un premio. No vinieron. Eso es lo que pasó. Es más complicado que eso. Mantuve mi voz firme. Porque desde mi punto de vista, es bastante simple. Los invité a la noche más importante de mi carrera. Se rieron de mí y se fueron a cenar en su lugar. Mamá retorció sus manos. No sabíamos que era tan importante. Les envié la invitación. Decía, nacional. Decía, secretario de Educación. Decía, transmisión de C-SPAN. Los miré a cada uno por turno. ¿Qué parte no estaba clara? Victoria se levantó bruscamente. Bien. ¿Quieres una disculpa?
Lamento que no hayamos ido a tu ceremonia. ¿Contenta ahora? No, Victoria. No quiero una disculpa. ¿Entonces qué quieres? Respiré hondo, me recompuse. Quiero que entiendan algo. Durante 32 años, he intentado ganarme su respeto, intentado hacer que se sintieran orgullosos, intentado demostrar que mis decisiones eran válidas, aunque no fueran las que ustedes hubieran tomado. Hice una pausa. He terminado de intentarlo. La habitación se quedó en silencio. Mis manos temblaban ligeramente. Las junté para ocultarlo. 32 años de desear su aprobación no desaparecieron de la noche a la mañana. Una parte de mí todavía quería que papá se levantara y dijera que estaba orgulloso. Una parte de mí todavía quería que mamá me abrazara y lo sintiera de verdad. Pero había aprendido algo en Washington. Querer algo no significa que lo necesites para sobrevivir. ¿Qué significa eso? La voz de papá era aguda. Significa que las cosas van a cambiar. Papá se inclinó hacia adelante. Emily, estás exagerando. Cometimos un error. La gente comete errores. Un error es olvidar un cumpleaños. Lo que ustedes hicieron fue deliberado. Deliberado. Se burló. No lo hicimos deliberadamente. Leíste mi invitación. Mi voz no vaciló. Viste exactamente lo que era, y decidiste conscientemente que la cena con Victoria era más importante. Eso no es un error. Es una elección. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Emily, por favor. Nos estás haciendo daño. Les estoy haciendo daño. Casi me río. Mamá, ¿te gustó el rechazo de Victoria? No dijiste ni una palabra en mi defensa. Nunca lo haces. No lo quise decir de esa manera. Entonces, ¿cómo lo quisiste decir? No tuvo respuesta. Victoria se cruzó de brazos. Estás siendo increíblemente dramática con todo esto. Un evento perdido y de repente somos los villanos. ¿Un evento? Me volví para enfrentarla por completo. Esto no se trata de un evento, Victoria. Se trata de 32 años de ser la segunda, de ser despreciada, de que cada logro mío fuera minimizado mientras los tuyos eran celebrados. Eso no es verdad. Llamaste a mi carrera, humilde. Les dijiste a tus amigos que mi premio no tenía sentido. Publicaste una falsa felicitación en las redes sociales mientras las capturas de pantalla de tus palabras reales se volvían virales. Negué con la cabeza. Ni siquiera pudiste ser honesta sobre lo poco que piensas de mí. El rostro de Victoria se sonrojó. Por una vez, no tenía nada que decir. Papá se levantó, tratando de recuperar el control. Suficiente. Esto es un asunto de familia. Lo resolveremos en privado, como adultos. No. La palabra salió tranquila, segura. No lo resolveremos fingiendo que no pasó nada. Eso es lo que siempre hemos hecho. Así es como llegamos aquí. Entonces, ¿qué sugieres? Miré a mi padre, el hombre que había pasado toda mi vida midiendo mi valor en dólares. Sugiero que empiecen a escuchar. Recogí mi abrigo y mi bolso. ¿A dónde vas? La voz de mamá se agudizó. No hemos terminado. Sí, hemos terminado. Me di la vuelta en la puerta. No los voy a eliminar de mi vida, pero he terminado de ser el segundo plato de la familia. La que aparece sin importar cómo la traten. La que se disculpa por ocupar espacio. Emily, comenzó papá. Déjame terminar. Mi voz tenía una fuerza que no sabía que tenía. De ahora en adelante, asistiré a los eventos familiares cuando me traten con respeto. Responderé a las llamadas cuando tenga ganas de hablar. Visitaré cuando sea bienvenida. Realmente bienvenida, no solo tolerada. Victoria puso los ojos en blanco. Entonces, ¿nos estás poniendo reglas ahora? Me estoy poniendo límites. Hay una diferencia. Esto es ridículo. El rostro de papá se enrojeció. Somos tus padres. No puedes simplemente. Puedo y lo haré. Lo miré a los ojos.
Pasaste 32 años enseñándome que mi valor dependía de tu aprobación. Me tomó demasiado tiempo aprender que estabas equivocado. Mamá lloraba ahora. Lágrimas reales corrían por su rostro. Una parte de mí quería consolarla. Viejos hábitos. Pero otra parte, la parte que había estado en ese escenario en Washington, que había oído a Marcus describir cómo le había cambiado la vida, que finalmente había entendido mi propio valor, esa parte se mantuvo firme. Si quieren ser parte de mi vida, necesitan verme. Verme de verdad. No a la hija que deseaban que fuera, no a la maestra de la que se avergüenzan. A mí. Abrí la puerta principal. El aire fresco del otoño entró de golpe. Espero que puedan hacerlo, dije en voz baja. Pero si no pueden, sobreviviré. He construido una buena vida, una vida significativa, con o sin su bendición. Salí. La puerta se cerró suavemente detrás de mí. No miré hacia atrás. 6 meses después, la luz del sol de primavera entraba a raudales por las ventanas de mi nuevo apartamento, un apartamento de 2 dormitorios en un edificio de piedra rojiza, el doble de grande que mi antiguo lugar. El premio venía con un dinero que no esperaba, suficiente para el pago inicial de una casa de verdad. Estaba en mi cocina preparando planes de lecciones, con un café humeante a mi lado. En la pared colgaba una foto enmarcada de Washington. La abuela Marta y yo, abrazadas, ambas llorando y riendo al mismo tiempo. Mi teléfono vibró. Marcus. Señorita Carter, conseguí la residencia en cirugía pediátrica en Stanford. Casi se me cae el café. Marcus, eso es increíble. No podría haberlo hecho sin usted. Quería que lo supiera antes de publicarlo en ningún sitio. Después de colgar, me senté con esa sensación. Orgullo, propósito, el tipo de satisfacción que ningún salario podría comprar. Mi calendario mostraba una conferencia la próxima semana, un discurso principal en la conferencia de la Asociación Nacional de Educación. 3000 maestros de todo el país vendrían a escucharme hablar sobre encontrar sentido en un trabajo que importa. La escuela me había organizado una fiesta cuando regresé de Washington. Los estudiantes hicieron carteles. Los padres trajeron comida. El Dr. Walker me entregó una placa que ahora colgaba en el aula 214. En abril, fui invitada a la Casa Blanca. El propio presidente me estrechó la mano en el Jardín de las Rosas, una tradición para los maestros nacionales del año. Gracias por lo que hace, dijo. Pensé en mi padre, que una vez llamó a mi carrera humilde. Me pregunté si estaría mirando. Yo, Emily Carter de Filadelfia, estrechando la mano de la primera dama de los Estados Unidos. Mi familia todavía llamaba a veces. Mamá más que papá. Victoria raramente. Respondía cuando me apetecía. Esa era la diferencia. Ya no esperaba junto al teléfono esperando su aprobación. Ya no ajustaba mi vida en torno a sus opiniones. Había encontrado a mi gente, mi propósito, mi paz. Eso era suficiente. Eso era todo. Sobre mi escritorio había una carta del Departamento de Educación. Querían filmar un breve documental sobre la abuela Marta y yo, 2 generaciones de educadores, el legado que habíamos construido. Al lado había un sobre pequeño, de color crema, sin remitente, pero reconocí la letra. De papá. Lo abrí lentamente. Emily, estaba equivocado sobre tu carrera, sobre lo que importa, sobre ti. No espero el perdón. Solo quería que supieras que lo siento. Papá. Lo leí 2 veces, lo dejé suavemente. Hace 6 meses, esta carta habría significado todo. Habría llamado inmediatamente, corrido a su casa, reconstruido puentes que nunca estuvieron realmente allí. Ahora sentía algo diferente. No ira, no reivindicación. ¿Paz? Respondería, eventualmente, cuando estuviera lista, en mis propios términos. Fuera de mi ventana, la primavera despertaba. Cerezos en flor, nuevos comienzos, el ciclo de renovación que los maestros entienden mejor que nadie. Cada septiembre, un nuevo comienzo. Cada clase, una oportunidad de cambiar vidas. Pensé en esa noche en el restaurante. El rostro de papá poniéndose blanco. Las llamadas inundando.
El momento en que finalmente vieron lo que yo había sido todo el tiempo. Pero esto es lo que aprendí. No necesitaba ese momento para mí. Ya conocía mi valor. A veces, las personas que más amamos son las últimas en vernos con claridad. A veces, nunca lo hacen. Y eso tiene que estar bien. Mi abuela una vez me dijo que los mejores maestros no enseñan asignaturas. Enseñan a estudiantes. Ven potencial donde otros ven problemas. Plantan semillas que florecen mucho después de que se hayan ido. Ahora lo entendía. Ella me había estado enseñando todo el tiempo. No solo como ser una educadora, sino como ser yo misma. Y eso, al final, era la única lección que importaba. Mirando hacia atrás, esto es lo que este viaje me enseñó. Primero, tu valor no lo determinan las personas que se niegan a verlo. Encuentra a aquellos que sí lo hacen y manténlos cerca. Segundo, alejarse no es rendirse. A veces, es lo más fuerte que puedes hacer. Los límites no son muros, son puentes hacia relaciones más saludables. Y tercero, la mejor venganza no es dramática. Es vivir bien, auténticamente y en tus propios términos. Si mi historia resonó contigo, me encantaría escuchar la tuya. Deja un comentario abajo y comparte un momento en el que finalmente te elegiste a ti mismo por encima de las expectativas de otra persona. Y si quieres más historias como esta, hay un vídeo en la descripción que creo que te encantará. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima.